hermanos, hermanas, nos encontramos de nuevo reunidos para juntos compartir los devocionales del pastor John Piper en el libro Lo que Jesús exige del mundo. En el día de hoy estamos en el capítulo 32 que lleva por título Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues esta es la ley y los profetas. Vamos a hacer nuestra lectura. El punto central del segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es que el destinatario del amor sea enemigo o amigo, sino que el que ame desee el bien del prójimo como lo desea para sí. Se advierte su importancia por las dos estupendas cosas que se encuentran a cada lado. A un lado está el más grande mandamiento en la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Al otro lado está la afirmación de que todo lo que está escrito en la ley y los profetas depende de estos dos mandamientos. Estamos en presencia de superlativos incomparables, los dos más grandes mandamientos en toda la palabra de Dios, y esa palabra depende de ellos. Deberíamos quitarnos el sombrero como reverencia aquí. En las Escrituras hay pocos textos más grandiosos que este. Un mandamiento sobrecogedor y sorprendente. El segundo mandamiento me parece un mandamiento sobrecogedor. Parece exigir que me arranque la piel del cuerpo y envuelva a otra persona con ella para poder sentir que yo soy esa otra persona. Y todos mis anhelos, mi propia seguridad, salud, éxito y felicidad, lo siento ahora por esa otra persona como si fuera por mí. Es un mandamiento totalmente sorprendente. Si eso es lo que significa, entonces algo increíblemente poderoso y estremecedor, reconstructivo, conmovedor y alterador tendrá que pasar en nuestra alma. Algo sobrenatural, algo muy superior a lo que un ser humano como yo, caído, que se resguarda, se da realce, se exalta, se estima y se engrandece a sí mismo, es capaz de hacer por sí solo. Subrayando la grandeza de este mandamiento está el hecho de que lo supera solo el de amar a Dios con todo nuestro ser. He dedicado un capítulo al mismo, en el capítulo 9. Pero subrayando también la importancia del segundo mandamiento está la amplia declaración de que toda la ley y los profetas dependen de él cuando se vincula al primero. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:40. Esta frase, la ley y los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento, como vemos en Lucas 24:27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esta declaración es asombrosa. Aquí tenemos la autoridad del Hijo de Dios diciéndonos algo totalmente crucial sobre el origen y el diseño de todo el plan y la palabra de Dios. Primero, considere el hecho de que Jesús dijo esto. Él no tenía que decirlo. El abogado que lo llevó a esta conversación no preguntó sobre esto. Mateo 22:36. Jesús fue más allá de lo que le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y dijo más. Al parecer, quiere defender la importancia y la centralidad de estos mandamientos lo más posible. Él dijo que el mandamiento de amar a Dios es el más grande y primer mandamiento. Dijo que el de amar al prójimo como a uno mismo es semejante. Mateo 22:39. Esto es suficiente como para subir la apuesta hasta lo máximo posible. Tenemos el más grande mandamiento de toda la revelación de Dios a la humanidad, amar a Dios. Y tenemos el segundo gran mandamiento que es como el más grande, amar al prójimo como a uno mismo. Pero Jesús no se detiene ahí. Él quiere que nos quedemos atónitos ante la importancia de estos dos mandatos. Quiere que nos detengamos y nos maravillemos. Por eso añade, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. También son los dos mandamientos de donde parte todo lo demás en las Escrituras. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué significa esto? El responder esta pregunta abre una ventana al cielo. Esto lo veremos si empezamos comparando lo que Jesús dice aquí en Mateo 22:40 con lo que dice en Mateo 7:12. Este versículo es más conocido como la regla de oro.
Una manera de ver esto es como un buen comentario acerca de amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese contexto, Jesús ha dicho que Dios nos dará cosas buenas si pedimos, buscamos y llamamos, porque Él es un Padre bondadoso. Luego, en Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Fíjese que Jesús se refiere a la ley y los profetas de la misma manera que en Mateo 22:40. Él dice que si usted hace a los hombres lo que quiere que ellos hagan con usted, entonces esto es la ley y los profetas. En Mateo 22:40 Él dijo, de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese que el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser, no se menciona en Mateo 7:12. Al contrario, Jesús simplemente dice que tratar de otros de la misma manera en que nos gustaría que nos tratasen a nosotros es la ley y los profetas. Jesús resume el Antiguo Testamento sin Dios. Debemos tener cuidado aquí. Algunas personas a lo largo de los siglos han tratado de tomar oraciones como la regla de oro y decir que Jesús era principalmente un gran maestro de ética humana y que lo que él enseñaba no depende de Dios ni de ninguna relación con Dios. Estas personas dicen, ven, él puede resumir el Antiguo Testamento completo, la ley y los profetas, en relaciones humanas prácticas que ni siquiera mencionan a Dios. Yo digo que tenemos que tener cuidado aquí, porque pensar de esa manera no solo ignora la palabra maravillosa que Jesús dijo de Dios en otras partes y las palabras asombrosas que dijo de sí mismo acerca de venir de Dios para dar su vida en rescate por todos, Marcos 10:45, sino que también ignora el contexto inmediato. El versículo 12 comienza con así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que demuestra esto es que la regla de oro depende de lo anterior, en nuestra relación con Dios como nuestro Padre que nos ama y escucha nuestras oraciones y nos da cosas buenas si se lo pedimos. Mateo 7, del 7 al 11. El versículo inmediatamente anterior, Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará cosas buenas a los que le pidan? Así que, y ahí viene la regla de oro. Esta relación lógica significa que Dios está manteniendo la regla de oro por su provisión paternal. Su amor por nosotros y nuestro amor confiado y de oración a Él es la fuente de poder vivir la regla de oro. Luego, no se puede convertir a Jesús en un mero maestro de ética. Él está aquí y siempre saturado de Dios. Amar a Dios se hace visible cuando amamos a los demás. Aún así, Jesús sí dice que tratar a los demás como uno quiere ser tratado es la ley y los profetas. Él no dice aquí que dos mandamientos son la ley y los profetas, son solo uno. Esto parece muy diferente de Mateo 22:40, donde la ley y los profetas dependen de ambos mandamientos. ¿Por qué lo dice de esta manera? Creo que lo que quiere decir es que cuando uno ve a las personas amar de esa forma, es decir, guardar la regla de oro, lo que uno ve es la expresión visible del objetivo de la ley y los profetas. Esta conducta entre las personas manifiesta abierta, pública y prácticamente lo que se trata en el Antiguo Testamento. Sin embargo, amar a Dios es invisible. Entonces, amar a los demás es la manifestación externa, la expresión visible, la demostración práctica y por ende el cumplimiento de amar a Dios y de lo que trata el Antiguo Testamento. Luego, hay un sentido en que el segundo mandamiento, amar al prójimo, es la meta visible de toda la palabra de Dios. No es como si el amar a Dios no estuviera presente en este mandato o que amar a Dios sea menos importante. Más bien, amar a Dios se hace visible y manifiesto y lleno de nuestro perceptible, práctico y sacrificado amor por los demás. Creo que es por eso que el segundo mandamiento está solo aquí como expresión de lo que son la ley y los profetas, pues esto es la ley y los profetas. Amar al prójimo no es la ley y los profetas independientemente de amar a Dios. Más bien,
amar al prójimo se basa en nuestro amor por Dios, y como el exceso de ello es a lo que apuntaban la ley y los profetas. ¿Cómo dependen la ley y los profetas del amor? Regresemos ahora a Mateo 22, 37 al 40. Aquí Jesús sí menciona tanto el amor a Dios como el amor al prójimo, y explícitamente dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Sugiero que está diciendo algo diferente de Mateo 7:1, aunque no contradictorio. Aquí él no dice que estos dos mandamientos son la ley y los profetas. Él dice que la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí nos estamos enfrentando a la ventana que da al cielo, la cual mencioné anteriormente. Jesús dice que la ley y los profetas literalmente cuelgan como una piedra al cuello, Mateo 18:6. O un hombre a una cruz, Lucas 23:39. ¿De qué cuelgan? Cuelgan del amor. Esto es el reverso de lo que dice Mateo 7:12. Allí Jesús dijo que la ley y los profetas llevan al amor y hallan expresión en él. Pero aquí en Mateo 22:40, Jesús lo dice al revés. El amor lleva a la ley y a los profetas y halla expresión en los mismos. La ley y los profetas cuelgan, dependen de algo anterior a ellos, concretamente la pasión de Dios de que este mundo, esta historia de la humanidad, sea un mundo de amor a Dios y de amor radical y orientado hacia los demás. Permítame ilustrar esto para que pueda ver con más claridad. Imagínese la historia de la redención inspirada por Dios desde la creación hasta la consumación como un pergamino. Esto es la ley y los profetas y el Nuevo Testamento. El relato de los actos y propósitos de Dios en la historia está contado en ese pergamino junto a los mandamientos y a las promesas de Él. Mateo 7:12 nos dice que cuando el pueblo de Dios ama al prójimo como se ama a sí mismo, el propósito de este pergamino queda cumplido. Su objetivo es que se expresa visiblemente y se manifiesta prácticamente para que las personas vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Entonces el pergamino conduce al amor. El amor fluye del pergamino. La ventana al cielo. Pero entonces Jesús nos ofrece una perspectiva incomparable. Él abre una ventana al cielo, por así decirlo. Nos saca de la historia y del mundo por un instante y nos muestra el pergamino de lejos. Ahora podemos verlo completo, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, la historia de la redención, los propósitos y los actos de Dios en la historia. Y lo que vemos es que el pergamino cuelga de dos cadenas doradas, una sujeta a cada extremo de los asideros del pergamino. Entonces Jesús nos alza la vista al cielo y vemos cómo las cadenas suben y desaparecen en el mismo. Luego nos lleva al cielo y nos muestra los extremos superiores de las cadenas que están sujetas al trono de Dios. Una de ellas está sujeta al brazo derecho del trono, donde está inscrita las palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y la otra está sujeta al brazo izquierdo del trono, donde están inscritas las palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se vira hacia nosotros y dice: todo el pergamino, toda la ley y los profetas, toda la historia de la redención, todos los planes y actos de mi Padre cuelgan de estos dos grandes propósitos de Dios, del que Él sea amado por su creación y que ellos amen a los demás como se aman a sí mismos. Creo que no exageraría en decir que toda la creación y toda la obra de redención, incluso la obra de Cristo como nuestro sufrido, muerto y resucitado Redentor, así como toda la historia, cuelgan de estos dos grandes propósitos: que los seres humanos amen a Dios con todo su corazón y que el exceso de ese amor nos amemos los unos a los otros. Lo que significa que el amor es el origen, Mateo 22:40, y es también la meta, Mateo 7:12, de la ley y los profetas. Es el principio y fin de por qué Dios inspiró la Biblia. Es fuente y manantial en un extremo y el océano sin fin en el otro extremo del río de la historia redentora, recordada y prometida en la palabra de Dios. Con seguridad, el propósito de Dios es que tomemos este mandamiento con tremenda seriedad.
Sería inteligente, dentro de este contexto majestuoso, no suponer que ya hemos visto todo lo que el amor puede construir o que ya ocupa el debido lugar central en nuestra vida. Jesús está diciendo, todas las escrituras, todos sus planes para la historia cuelgan de estos dos grandes propósitos: que Él sea amado con todo nuestro corazón y que nos amemos los unos a los otros como a nosotros mismos. ¡Wow! Cuando nosotros leemos ese versículo, ¿verdad? Amad a Dios sobre todas las cosas. Amad a Dios con todo vuestro ser. Amad a Dios con todo vuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Y el segundo mandamiento, amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Me doy cuenta que muchas veces leemos eso de una manera muy superficial. Me doy cuenta que muchas veces leemos ese mandato como cualquier cosa. ¿Te has dado cuenta que normalmente le damos importancia a otros mandamientos mucho más que a esos? A veces miramos con odio a personas que pecan en otras áreas porque están ofendiendo a Dios, pero nosotros lo hacemos con odio, con rabia. ¿Cuántas veces miramos con odio a personas homosexuales? ¿Cuántas veces miramos con odio a los católicos? ¿Cuántas veces miramos con odio a mormones, a musulmanes, a judíos que rechazan a Jesús? ¿Cuántas veces miramos con odio a drogadictos en la calle? ¿Cuántas veces miramos con odio a políticos corruptos? Cuando la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, muchas veces parece que reducimos nuestro prójimo a nuestra iglesia local, a nuestra denominación o a nuestra religión, la cual practicamos. Muchas veces parece que el amor a nuestro prójimo es solamente para los evangélicos, o incluso para los evangélicos que piensan como yo. A veces ese amor parece que es selectivo. Parece que no hemos entendido lo que significa nuestro prójimo. Obviamente, cuando decimos amar a nuestro prójimo, no significa que debamos estar felices con sus prácticas pecaminosas. No significa que debamos estar de acuerdo con las cosas que dicen o hacen. Y mucho menos significa que debemos ignorar su pecado. Obviamente, nos entristece su pecado. Nos entristece que muchas personas caminen en el error. Nos entristece que muchas personas se burlen de Dios, ofendan a Dios. Estos días estaba viendo las redes y estaba viendo como en el Reino Unido, por ejemplo, un joven se subía a lo alto de una iglesia bautista y arrancaba con rabia la cruz que había encima del edificio, mostrando su odio hacia la religión, hacia Dios y hacia Jesús. También pude ver cómo en Chile iglesias eran quemadas. Y aquí no importa si son católicas o evangélicas, porque lo que esas personas mostraban era el odio que tenían por la religión, por lo que ellos entendían como religión. Quemaban iglesias. Incluso me pareció ver algo completamente duro y ofensivo, que era una pintada, un graffiti que tenía escrito «Muerte al Nazareno». ¡Guau! ¡Qué doloroso! A veces caemos en la tentación de sentir odio por esas personas, porque amamos a Dios. Y amamos tanto a Dios que ¿cómo se te ocurre decir muerte al Nazareno? ¡Qué blasfemia! Sabemos que es algo imposible, que nuestro Jesús está vivo y reina. Pero nos da rabia esas actitudes. Obviamente, hay un celo santo por las cosas del Señor. Obviamente hay un celo santo por el nombre del Señor. Obviamente hay un celo santo por la persona de Cristo, que está en nuestro corazón y nadie nos lo podrá quitar. Lo amamos intensamente. Pero responder con odio, responder con insultos, no es lo que debemos hacer. La Biblia nos llama a pagar el mal con bien. La Biblia nos llama a por cuanto esté en vuestra mano, estad en paz con todos los hombres. Yo siempre recordaré dos escenas de las Escrituras. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, a punto de morir, miró al cielo y recuerdo que dijo: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Es decir, Esteban sabía que estaban pecando, sabía que estaban actuando mal, pero era como si pidiera perdón por ellos. Era como si le dijera a Dios: Señor, todos los demás pecados, pues ya júzgalos, pero lo que me están haciendo a mí, no hace falta. Yo les perdono. Era como si Esteban estuviera liberando perdón mientras estaba siendo apedreado. Iba a morir, pero su corazón los perdonaba.
Cuando miro a Jesús en la cruz del Calvario y recuerdo esas palabras donde nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que mostraban odio, que lo habían traicionado, que muchos de los que estaban ahí con él cuando había milagros lo estaban gritando: crucifícalo. Que muchos de los que él había quizá curado estaban ahora dándole la espalda. Pero ¿qué brota del corazón de Jesús? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros fallamos, desearíamos que la gente nos perdonara, no que nos odiara. Entonces tenemos las escrituras que dice: haced a los hombres como os gustaría que os hicieran a vosotros. Y si a mí me gustaría que me perdonaran, pues yo también debo perdonar. Y así con todas las cosas de la vida. Para el Señor, decir que amamos a Dios, pero no mostrar amor por las personas, es algo que no tiene sentido. Cuidado, que a veces creemos que amar a las personas es callarnos ante cualquier cosa. Muchas personas, cuando yo, por ejemplo, publico errores doctrinales, saco a la luz a falsos profetas y maestros, creen que eso es falta de amor y ser un juez. No es así. Amo a mi prójimo, amo a los que están siendo engañados y por eso alzo la voz con el error. Pero lo hago con respeto. Nunca me verán en ningún vídeo y comentario poner que son payasos, burlarme de ellos, insultarlos, usar palabras malsonantes. Ese no es mi lugar. Mi lugar sí es sacar a la luz el error, como muchos sacamos a la luz estos días. Las palabras del Papa Francisco cuando dijo que los homosexuales también son hijos de Dios y tenían derecho también a tener familias propias. Claro, para nosotros fue ofensivo, es una herejía al lado de lo que dice la Escritura. Pero no deseamos odio contra las personas. Nosotros deseamos su bien, que conozcan al Señor, que se arrepientan de sus pecados. Yo, por ejemplo, cuando subo un vídeo de pastores o de mujeres y que expongo errores doctrinales, aunque ustedes no lo vean, luego aquí oro por ellos. Y digo: Señor, que se arrepientan de sus pecados. Imagínense, ¿qué deseo tengo yo de que esas personas se vayan al infierno? ¿Cuánto me gustaría de que una de esas personas, que llegan a miles de personas, se arrepintiera y dijera públicamente: esto está mal, y empezar a enseñar la verdad? ¡Wow! Alcanzaría a muchos. Obviamente sé que los falsos profetas también son algo anunciado por la palabra y que la mayoría de ellos ya tiene su juicio preparado. Pero oro por ellos. ¿Quién sabe si alguno se arrepienta de todo lo que está haciendo contra la verdadera palabra de Dios? Entonces, es inconcebible nosotros decir que amamos a Dios y no amar a nuestro prójimo. Miren, algunos de ustedes dicen: mira, yo no me emborracho, yo no adultero, yo no fornico. Pero hay gente de su iglesia con la que no se hablan. Hay gente de su congregación con la que no se llevan bien. Hay personas de su familia a las que no han perdonado. Hay personas sobre las que tienen rencor. ¿De qué vale una cosa sin la otra? No estoy diciendo que ahora se emborrachen y adulteren. Estoy diciendo que deben amar a su prójimo, que deben perdonar, que deben dejar el rencor a un lado y liberar perdón. Porque es lo que debemos hacer los creyentes. Cuando nos ofendan, perdonar. Cuando nos golpeen, poner la otra mejilla y hacer siempre a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. La mayor evidencia de que amamos a Dios no es solamente que vivimos una vida propia de santidad, sino que también amamos al prójimo. Y al prójimo significa a todos, amigos y enemigos, creyentes y no creyentes. Y ese es nuestro deber, según las Escrituras. Cuidado con no creer que tenemos derecho a odiar a las personas, cuando Dios ha dicho que la prueba de que lo amamos sobre todas las cosas es el amor a nuestro prójimo. Como bien dijo John Piper, esas son como dos cadenas que salen y que están atadas al trono de Dios. Era una ilustración, era un ejemplo, pero es así. El amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos es la base de la ley y los profetas, es la base de toda la palabra de Dios. Y es así como también dice él, y como creo firmemente. Cuando nosotros mostramos amor a nuestro prójimo, tratamos bien a nuestro prójimo, perdonamos a nuestro prójimo, estamos haciendo visible, estamos haciendo práctico y estamos mostrando externamente que el amor de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios no estuviera en nosotros no haríamos eso, no amaríamos, no perdonaríamos, tomaría cada quien su camino. Pero la manifestación externa de que el amor de Dios está en nosotros es que amamos a nuestro prójimo.
Bien dice la Escritura: si alguno dice que conoce a Dios, pero no ama a su hermano, ese hombre sigue en tinieblas. Ese hombre no tiene el amor de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿cómo está nuestro amor por el prójimo? No por la mayoría, por todos. Y quizá hoy deberíamos orar para que el Señor nos ayude a mostrar y manifestar más un amor sincero por todos aquellos que nos rodean. Amemos a nuestro prójimo, porque eso es la prueba de que amamos a Dios. Y así los hombres verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos confronta, nos pone delante de un espejo, nos hace ver nuestra debilidad, nos hace ver nuestros errores, nos hace ver cuánto falta todavía en nosotros de ser cambiado y transformado. Padre, estamos en proceso, no somos obras terminadas. Tu palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va perfeccionando hasta el día final. Así que esa es la confianza que tenemos también, de que tú estás perfeccionando esta obra. Pero te pedimos hoy, en base a lo que hemos leído, en base a tu palabra, que nos des más amor por el prójimo, que podamos amar más a nuestros hermanos, pero también a los que no son nuestros hermanos. No significa callarnos, no significa mirar a un lado y estar en silencio y no denunciar el pecado, pero que no haya odio en nuestro corazón. Que los amemos, Señor, pues es lo que debemos hacer, es lo que tú nos has mandado, y es en lo que se resume la ley y los profetas, en amarte a ti sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, ponernos en su lugar, como si pudiéramos sentir lo que ellos sienten. Padre, que ese amor crezca en nosotros, porque es algo que solo tú puedes darnos, es algo que de nosotros naturalmente no va a nacer, pero tú nos lo puedes dar, y eso es lo que te pedimos. Haznos crecer en amor hacia nuestro prójimo, y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí nuestro devocional de hoy. Recuerden suscribirse al canal. Ya hemos llegado a muchos suscriptores. Creo que ya llevamos como más de 40,000 suscritos en el canal. Eso significa que más personas se están sumando a nuestro contenido. Seguiremos publicando vídeos refutando enseñanzas equivocadas y cosas que estamos encontrando en las redes. Seguiremos con estos devocionales. Seguiremos más adelante con otros propósitos que tenemos, como entrevistas a pastores, que creo que van a hacer muy bien, y seguramente estarán contentos cuando vean los pastores que van a participar en estas entrevistas y los temas que vamos a estar tratando. Así que tenemos muchas cosas que en el próximo año y en los próximos años estaremos publicando regularmente en el canal. Así que suscríbanse, inviten a otros a suscribirse y activen las notificaciones. Deseamos que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.